Hoy nos metemos de lleno en un texto que es casi una leyenda, el libro de Enoc. Mm, Hablamos, claro, del bisabuelo de Noé, este personaje del que el Génesis apenas nos dice que caminó con Dios y de repente desapareció. exacto. Y este libro, pues, pretende contarnos qué es lo que vio en ese paseo. Tenemos el audiolibro completo, varios análisis históricos, y la misión de hoy es entender por qué esta obra, que fue tan popular en el cristianismo primitivo, acabó borrada del mapa. Claro. ¿Qué es lo que contiene para que fuera tan fascinante y a la vez tan peligroso? Es que esa es la pregunta del millón, porque no hablamos de un texto cualquiera. Lo primero que hay que entender es que no es un solo libro. Ah, ¿no? No, es una compilación de varios textos escritos a lo largo de muchos siglos, probablemente entre el 3 antes de Cristo y el 1 después de Cristo. Y sabemos que fue muy importante. Ya. Se han encontrado copias en los manuscritos del Mar Muerto, lo que nos dice que se le leía y se tomaba muy en serio en la época de Jesús. Ostras. Así que la pregunta que nos va a guiar es, ¿qué visión del universo, del bien y del mal nos presenta este libro que chocaba tanto con la que, bueno, acabó siendo la oficial? Vale, pues entremos de lleno en la historia principal, la que lo empieza todo. La rebelión de los ángeles, los llamados vigilantes. Exacto. La historia arranca en el cielo, pero con la mirada puesta en la tierra. 200 de estos ángeles vigilantes observan a las mujeres humanas y, según el texto, quedan totalmente cautivados por su belleza. Y claro, deciden que no les basta con mirar, quieren bajar. Pero lo que me parece increíble es que no es una caída impulsiva, ¿sabes? No es un momento de debilidad. No, para nada. Es un plan premeditado, casi como un motín celestial. Totalmente. Su líder, un ángel llamado Shemihaza, tiene miedo de ser el único culpable de un pecado tan monumental. Así que les hace jurar a todos en el monte Hermón. Se atan con una maldición mutua. O bajan todos juntos o no baja ninguno. Vaya. Es un pacto de hermandad para cometer el mayor de los crímenes. Y claro, lo cumplen. Y es aquí donde la historia se vuelve mucho más profunda que un simple relato de lujuria. Su pecado no es solo acostarse con humanas. No. Es romper una barrera cósmica, mezclar lo celestial con lo terrenal. Esa es la clave. Pero no solo la rompen, sino que traen consigo regalos. Y aquí está la gran idea que lo cambia todo. En el libro de Enoc, el mal no nace de una simple desobediencia humana como Adán y Eva, la fruta. Claro. No, nace de una transferencia de tecnología celestial corrupta. Los ángeles no solo pecan, sino que les dan a los humanos las herramientas para pecar a una escala industrial. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el libro conecta directamente la tecnología con el origen del mal? De una forma muy explícita. Un ángel, Azael, les enseña a los hombres a forjar espadas y corazas, a hacer la guerra, y a las mujeres les enseña a usar cosméticos, a fabricar joyas, a teñirse el pelo. Un momento, un momento. El mismo ángel que introduce las armas de guerra también introduce los cosméticos. El libro está poniendo al mismo nivel la violencia y la vanidad. Exacto. Esa es una idea potentísima. A interpretar las nubes. Conocimientos que, bueno, en sí mismos podrían ser neutrales, Claro. pero que en manos humanas, y entregados de esta forma prohibida, se convierten en la fuente de toda la corrupción. El mal tiene un origen, por así decirlo, extraterrestre. Y de esa unión prohibida, de esa mezcla antinatural, nace algo igualmente monstruoso. Los gigantes, los nefilim. Y el libro no se corta con los detalles. Dice que medían 3000 codos. Pero eso es una locura. Es una altura absurda. Es como si el autor quisiera que te imaginaras algo que ni siquiera cabe en el paisaje. Claro, no está intentando ser realista. Es una hipérbole deliberada para transmitir una idea. Estas criaturas son un error cósmico. Son una violación tan flagrante de las leyes de la creación que su propia física es un imposible. Simbolizan el caos. Exacto, el caos que han desatado sus padres. Y desde luego estos gigantes no se dedican a la filosofía. Son auténticas máquinas de destrozar. Primero se comen todas las cosechas, el ganado de los humanos. Y cuando ya no queda nada, empiezan a devorar a los propios humanos. Y la espiral de violencia no termina ahí. El texto dice que luego pecan contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces. Y cuando ya no queda nada más que destruir, en un acto de canibalismo y caos absoluto, empiezan a devorarse entre ellos y a beber su propia sangre. ¡Qué horror!
Es el colapso total del orden, la creación puesta patas arriba, literalmente. Con una historia tan potente y que, de hecho, rellena un hueco del Génesis que apenas menciona de pasada a unos gigantes, se hace todavía más raro que la dejaran fuera. Totalmente. Cada detalle que contamos hace la pregunta más grande. Es que el libro ofrece una justificación narrativa para el diluvio universal. No es un castigo divino que sale de la nada. Claro, se presenta como una medida moralmente necesaria. La corrupción es tan profunda, de origen celestial y terrenal, que la única solución es, pues eso, una purificación radical, un reseteo completo. Y ante este caos, la propia tierra grita. Su clamor llega al cielo, donde los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Sariel, lo oyen y deciden actuar. Llevan el caso de la humanidad ante Dios. Sí, Y la respuesta divina es inmediata, es casi un plan de batalla. Sí, es un juicio con sentencias específicas para cada culpable. A Noé se le avisa para que se ponga a salvo, para que la semilla de la humanidad no se pierda. Pero para los culpables no hay piedad. A Rafael se le ordena atar al ángel a Asaíl de pies y manos y arrojarlo a un agujero en el desierto. En la oscuridad. En la más absoluta oscuridad, sí, hasta el día del juicio final. Y a Gabriel se le da una tarea terrible: incitar a los gigantes a la guerra para que se aniquilen entre ellos. Y a Miguel el encargo de enfrentarse al líder, a Shemijaza. Tiene que obligarle a ver la muerte de todos sus hijos gigantes antes de encadenarlo bajo tierra por 70 generaciones. Y en medio de todo este juicio cósmico emerge la figura de Enoc. Es fascinante que los propios ángeles caídos, al ver su destino sellado, le piden a él, un simple mortal, que escriba una petición de clemencia. A él. A él, para que la presente ante Dios. Pero la respuesta es un no rotundo. Para ellos no hay vuelta atrás. Y es aquí donde Enoc pasa a otro nivel. Se convierte en el elegido para recibir una revelación total. Aquí es donde el libro se vuelve verdaderamente visionario. Enoc es arrebatado y llevado en un viaje a través de los 7 cielos. Ve el lugar donde los ángeles caídos están siendo castigados, pero también la morada de los justos. Espera, ¿estamos hablando de que un humano viaja por el cosmos y ve el software del universo, por así decirlo? Exactamente. Los secretos del movimiento del Sol, de la Luna, los almacenes de donde salen los vientos. Toda la maquinaria celestial. Se le revela todo. Llega a ver el mismísimo trono de Dios, rodeado de fuego y serafines. Este viaje no es un simple tour turístico, ¿sabes? No, claro. Es lo que lo legitima. Le da una autoridad que ningún otro ser humano ha tenido. ¿Quién mejor para contar la historia del juicio divino que el hombre que ha visto las cárceles celestiales y la sala del trono? Eso lo convierte en el profeta definitivo. Justo. Lo que nos lleva, inevitablemente, a la gran pregunta. Tenemos un libro con una historia del origen del mal increíblemente potente, que influyó a los primeros cristianos, que es citado literalmente en el Nuevo Testamento. En la epístola de Judas, sí. Si era tan popular, su exclusión parece un verdadero misterio. Vamos a intentar resolverlo. ¿Cuál es la primera pieza de este rompecabezas? Pues la primera pieza es probablemente la más simple: el tiempo. El cierre del canon. El canon es básicamente la lista oficial de libros que componen la Biblia. Vale. Y hubo un momento, en los primeros siglos del cristianismo, en que se tuvo que tomar una decisión. Pero eso me genera una duda. Si el canon se cerró relativamente pronto, ¿significa que hubo un debate sobre libros como el de Enoc y se decidió que no? ¿O simplemente se ignoró por llegar, digamos, tarde a la fiesta? Es una mezcla de ambas cosas. A ver, el libro era muy popular a nivel de la gente, pero cuando los líderes de la Iglesia empezaron a formalizar el canon en los siglos II, III y IV, Enoc ya generaba sospechas. Se le consideraba antiguo, fascinante, pero no al mismo nivel que los textos de los apóstoles. Así que, aunque se debatió, nunca tuvo el apoyo suficiente para entrar en la lista final de la mayoría de corrientes cristianas. Vale, segunda pieza, la autoría. Se llama Libro de Enoc, pero no lo escribió el Enoc de la Biblia, ¿verdad? Correcto. Los académicos lo llaman una obra pseudoepigráfica. Es una palabra complicada para una idea simple. Se le atribuyó una figura famosa del pasado, en este caso Enoc, para darle más autoridad. Claro, para darle prestigio. Exacto, era una práctica muy común. Pero todo indica que fue escrito muchos siglos después del tiempo en que supuestamente vivió el patriarca. Y los padres de la Iglesia, con el tiempo, se volvieron muy estrictos con la autoría auténtica. Luego están las contradicciones teológicas. El libro cuenta cosas que al parecer no encajan del todo con los libros que sí fueron aceptados. Sí. Y no son detalles menores. Por ejemplo,
Enoc habla de la lluvia antes del diluvio, algo que el Génesis parece sugerir que no ocurría. Pero más importante, A ver, es lo que comentábamos. En Enoc, los ángeles caídos necesitan un intermediario humano para suplicar a Dios. Sin embargo, en un libro canónico como el de Job, vemos a Satanás entrando en la corte celestial y hablando con Dios cara a cara. o sea que no son solo diferencias de argumento, sino que afectan a cómo funciona el universo divino, quién tiene acceso a Dios. Eso es. Es una discrepancia seria. Exacto. Y a eso se suma una cuarta razón, el enfoque del contenido. Si lo comparas con otros libros del Antiguo Testamento, Enoc es muy diferente. Es casi ciencia ficción apocalíptica. Está obsesionado con la cosmología, las jerarquías de los ángeles, los calendarios. O sea que es más un manual sobre el cosmos y el apocalipsis que una guía sobre moralidad o la vida diaria como pueden ser los proverbios. Precisamente, su enfoque es más cósmico que terrenal. Y eso lo hacía, bueno, quizás menos útil para la formación moral cotidiana de las nuevas comunidades cristianas. Y finalmente, la pieza que probablemente selló su destino, su estatus en el judaísmo. Claro, el Antiguo Testamento cristiano es, en esencia, el canon judío. Y el libro de Enoc nunca fue aceptado en el canon hebreo. Si la tradición madre de la que bebía el cristianismo ya lo había descartado, era muy difícil que la Iglesia, en pleno proceso de definirse, decidiera ir en contra de ese precedente. Fue un factor decisivo entonces. Sin duda. Entonces, con todo esto en contra, ¿cómo es que no se perdió para siempre? ¿Quién lo salvó del olvido? Aquí tenemos a los héroes de esta historia, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la de Eritrea. Ah, mira, son las únicas que siempre lo han considerado parte de su canon bíblico oficial. Gracias a que lo preservaron en su lengua litúrgica, el Ge'ez, el texto completo sobrevivió durante siglos hasta que fue redescubierto por viajeros europeos en el siglo XVIII. Menos mal. Sin ellos, hoy solo tendríamos fragmentos y citas. Tenemos un texto que es una especie de precuela no autorizada del diluvio que ofrece una explicación aterradora sobre el origen de Inmal como una infección tecnológica de origen celestial y que está repleto de visiones cósmicas que, que marcaron el pensamiento de la época. Exacto. Está en la Biblia o no, es una ventana a un universo de creencias increíblemente rico. Nos muestra que no había una sola teología, sino muchas ideas compitiendo. Ese relato que explica por qué el mundo llegó a un punto de no retorno y necesitó un reinicio tan drástico. Un relato que, sin embargo, se quedó en la sala de montaje de la historia. Y eso nos deja con una reflexión final. El libro de Enoc nos obliga a pensar en cómo se construyen las narrativas oficiales. Al excluirlo, se marginó una visión del mundo fascinante. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Qué otras cosmologías, qué otras formas de entender el universo se perdieron por el camino? Y sobre todo, ¿cómo sería nuestra comprensión del mundo espiritual hoy si este libro, con sus vigilantes y sus gigantes caníbales, hubiera sido una lectura obligatoria para millones de personas durante 2000 años?